Los distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy. Qué rápido pasan los días, jueves 15 de septiembre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Guayjicuna panaicuna sumas punche cachun zapanca hojni kichispa jojatun margaricui campa joeracocha campa papito campa mamita. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. El día de hoy en compañía de William Guamán. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfui y por supuesto del informativo Willaricui. Y Mainaya Guaycaicuna panaicuna alimpuncha y cachun cancunapa. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de mitad prácticamente de mes. Estamos a 15 días del mes de septiembre. Javier, el mes más bonito, ¿no? Así mes es. De la primavera, mes de la juventud, mes donde florece todo. Definitivamente, y esta fecha no se puede pasar por desapercibido. Muy aparte de ello también, William, como todos recordamos, hace días atrás, exactamente hace 5 días atrás, hemos conmemorado los 12 años de Radio Surfui aquí en la provincia de Cotabambas. 12 años al servicio de la información, trabajando con mucha objetividad. Hay bastantes colegas, compañeros que han pasado por esta emisora y naturalmente han dejado un buen recuerdo, sobre todo en nuestros oyentes. Un gran abrazo, amigos, para los que recién se pegan a la sintonía. Estamos a través de las diferentes plataformas de comunicación de Radio Surfui. Estamos, Javier, con las redes sociales, también a través de nuestras repetidoras en diferentes puntos de nuestra provincia de Cotabambas. Así es, amigos oyentes, en redes sociales nos pueden buscar en Facebook, ahorita el noticiero en vivo, también estamos en YouTube, ahorita también la transmisión en vivo, estamos en TikTok también, la última novedad, amigos oyentes, búsquenos en TikTok como Radio Surfui. Sobre todo a los jóvenes que sí, nos están escuchando, siempre están pendientes, ¿no? de esta nueva forma y versión de la comunicación como es el TikTok. William, ¿usted va a bailar en el TikTok o no? Tengo mi cuenta en TikTok. Pronto vamos a la catedral, hacer productos. Contenidos comunicacionales. Perfecto. Amigos oyentes, rápidamente, un breve resumen de qué temas el día de hoy vamos a abordar en el informativo Willaricui. Mucha atención, el Ministerio de Salud está evaluando una dosis anual de vacuna contra la COVID-19. Así es, el jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud también ha aclarado que pese a que se ha considerado la adquisición de las vacunas contra la viruela del mono, esta vacunación no será para toda la población, sino para una población objetivo nada más. O sea, aparte de que recibas tu vacuna contra la COVID-19 de forma anual, se viene otra vacuna contra la viruela del mono. Bueno, quiere decir que el Ministerio de Salud ya está elaborando seguramente un plan estratégico para poder aplicar a la población en su conjunto una vacuna anual contra la COVID-19 y la otra focalizada, la de la viruela del mono, naturalmente entendiendo dónde hay rebrotes o dónde se está identificando los casos de esta nueva, no es una nueva enfermedad como es la viruela del mono. Así es, amigos oyentes, y por otra parte en el plano local, importante resaltar, hoy se desarrolla la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 en la plaza del distrito de Chalhuahuacho a partir de las 9 de la mañana. La población, todos en conjunto, están invitados a participar de esta importante reunión. Es importante, William, conocer en qué se viene gastando los recursos que tiene la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Bueno, ayer el alcalde estuvo en entrevista
alianza con nuestra emisora y precisamente también anunció este tema. Hay una audiencia pública para cerrar el año y también la gestión seguramente de la autoridad que actualmente administra la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Hablamos del profesor Porfirio Gutiérrez. Hoy, ¿no? Se desarrolla a partir de las 9 de la mañana este importante evento. Vamos a hablar también del sistema de focalización de hogares, amigos oyentes, mucha atención. Vamos rápidamente. Hoy estamos 15 de septiembre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Mucha atención a la reflexión del día. Vamos a la reflexión de hoy, amigos oyentes. La lucha en la que te encuentras hoy es desarrollar la fuerza que necesitas para mañana. Reiteramos la frase de hoy: la lucha en la que te encuentras hoy es precisamente desarrollar la fuerza que necesitas para mañana. 6 de la mañana con 46 minutos. Revisamos la historia, amigos oyentes, mucha atención. En el año de 1521, Carlos I de España, Carlos V de Alemania y los Países Bajos, conceden el título de ciudad a la población de Panamá, fundada 2 años antes por Pedrarias Dávila. En el año de 1821, proclamación de la independencia de la Capitanía General de Guatemala, entonces formada por las actuales Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En el año de 1837, escuche bien, se prepara la que sería la primera expedición restauradora formada por el gobierno de Chile junto a los peruanos contrarios a la Confederación Perú-Boliviana de Andrés de Santa Cruz. La expedición estaba compuesta por una columna peruana con 420 hombres al mando del general Lafuente y tropas de Chile con 3.200 hombres al mando de Blanco Encalada y Roberto Simpson. Las acciones de los restauradores estaban coordinadas con tropas argentinas del general Heredia. Mientras tanto, en el año de 1948 se crea la Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIF. La PIF, ¿no? Y hay acá en la provincia, todavía, ¿no? Sí, hay varias personas que han formado parte de la PIF. 1959, Víctor Andrés Belaúnde es elegido presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el año de 1968, en Zumbay, Arequipa, se descubren pinturas rupestres de más de 8.000 años de antigüedad. En el año de 1985 renuncia el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Aéreas, el general de la FAT, Enrico Praelli. Así se llamaba. Enrico. Uh-huh. Muy bien, amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos. Amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, jueves 15 de septiembre de 2022. Mucha atención, estos son nuestros titulares. Titulares en el informativo Willaricui. Hoy se va a desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el Consejo Municipal y la primera autoridad edil están invitando a toda la población, en general, a la audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. Más información, amigos oyentes, en el plano local, la Municipalidad Distrital de Coyllurque, a través del proyecto Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Focalización de Hogares SISFO de la Municipalidad Distrital de Coyllurque, en coordinación con la Unidad Local de Empadronamiento ULE y el Programa Nacional Juntos Pensión 65 FICE y otros, harán el empadronamiento, actualización, verificación y otros del 12 al 30 de septiembre en esta localidad. Más titulares, amigos oyentes. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho está invitando a las universidades públicas y privadas, institutos superiores, pedagógicos y tecnológicos, además también a los centros de educación superior públicos y privados, profesionales de las distintas carreras profesionales
profesionales y técnicas y las empresas públicas y privadas del ámbito de la región Apurímac. ¿Para qué? Para participar en la primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo, a realizarse precisamente este viernes 7 de octubre del año 2022 en el patio de honor de la gran institución educativa Amauta a partir de las 9 de la mañana. Qué bueno, felicitaciones. Este tipo de acciones en bien de la educación de nuestros estudiantes de la provincia. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, vienen impulsando una escuela de árbitros y escuela de producción audiovisual. Para el mismo, invitan a los jóvenes a participar de estas oportunidades de capacitación. Más titulares, por otro lado, los días 29 y 30 de septiembre, la Municipalidad Distrital de Akira está llevando adelante el Festival de Marcansaya con la participación de diferentes comunidades y también las asociaciones, quienes van a ejecutar la escenificación y danzas en la explanada de Marcansaya. Para el desarrollo de este evento, hoy nos detalla pues precisamente esta información el gerente de Desarrollo Social, Marco Astete. Entonces se viene este festival de Marcansaya. Conoces, definitivamente. Hemos estado por ahí. Bonita festividad. Lugar. Y bonito lugar. Claro, natural. de hecho. Por eso digo que el distrito de Akira, pues bueno, es el distrito turístico de nuestra provincia de Cotabambas. Amigos oyentes, doctores Tutamantan Pescachunca, Jogio Pañoña, titulares en el plano regional. Expo Perú Los Andes con Pasacalles inauguró la feria más importante del sur del país. Espera recibir más de 20,000 visitantes y negocios por encima de los 15 millones de soles, con vistoso y nutrido pasacalle de danzas folclóricas de las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Ica y Apurímac, que integran la mancomunidad regional de los Andes. Se inaugura el día viernes 16 de septiembre la Expo Perú Los Andes 2022, la feria más completa del sur del país, en el complejo deportivo El Olivo. Más titulares en el ámbito regional. Proveedor Blue Rock SAG, que colocó tubos Bamba en Parco Chinquillay, también vendió a Pro Desarrollo Apurímac. Ambas ventas de tubos y accesorios suman más de 1 millón de soles y están destinados a proyectos de mejoramiento del servicio de agua para riego en Curahuasi y riego tecnificado en el distrito de Cocharcas. Imagínate. Siguen confiando, ¿no? A pesar de que hay fraude, hay irregularidades, este proveedor Blue Rock también estuvo vendiendo tubos Bamba. Vaya qué nombre que tiene, Blue Rock SAC. ¿Qué tubos deberían usar? Paco. Supongo, de repente están usando otros tubos de menor calidad y eso a la larga trae consecuencias. Así es, amigos oyentes, el único perjudicado a la larga, ¿quién es? La propia población. Por otra parte, amigos oyentes, jefe de recursos humanos de la DISA Apurímac 2 no registra grados ni títulos ni firma como dice como bachiller Bamba. Es el protegido del, cuestionado director Daniel Neira Escalante y del gerente de Desarrollo Social Julio César Rosario González. ¿Qué le parece? Ahí el problema también, Javier, porque muchas, sobre todo en estas posiciones, el jefe de registros, o en este caso de recursos humanos, cuando ellos son los que exigen toda la documentación para que uno pueda postular a un cargo público o privado, en este caso público, no ofrecía pues de repente su grado ni siquiera de bachiller. Bueno, lamentable lo que está pasando precisamente en la DISA Apurímac. Más titulares en Cusco. Tras reunión, pobladores de Espinar retienen a alcalde y representantes de la minera. Mesa de diálogo se sale de control en la municipalidad de Espinar. 20 personas están detenidas desde anoche. Y piden refuerzos a la policía, aunque ahora en la mañana la Policía Nacional ya dijo que han logrado ya liberarlos, ¿no? Pero eso no está bien, pues, ¿no? No. Eso va contra la integridad física y sobre todo se podría catalogar incluso este delito como secuestro. Claro, definitivamente. ¿No? Y ojo, no se olvide, mi amigo oyente, ahí justamente donde comienza mi derecho, justamente ahí también termina el derecho en este caso, ¿no? Uno tiene que respetar el derecho de la otra persona también, William. El libre tránsito es fundamental. Maneja y no hinacho Ricky. Fuera cocha con Ricky, carretera a la fuerza, pues caron Ricky, mana, pollada, trochada, obligatorio. ¿En dónde estamos? Por favor, ¿dónde vamos a llegar? A Maya, Guayquicuna, Panaicuna.
Eso pasó hace poco en Yuricancha también, lamentable, yo lo dije en Yuricancha, no es posible, o sea, no te pueden obligar a que apoyes a alguien, no. Nosotros ya en esa ocasión le hemos dicho a estas personas, ¿no? Llámenos, nosotros le vamos a hacer toda la campaña, toda la semana en todos los programas para que su actividad salga bien, claro, con buena participación. Pero no es posible que te obliguen, o sea, te cierren la vía para que compres. Y tenías que comprar sí o sí. Obligatorio. Y si no compras, no pasas. No es posible. ¿Qué es eso? ¿Dónde ya estamos llegando? Extorsión se llama eso. Eso se llama extorsión. Y se puede denunciar, ¿ah? Denunciamos sobre Meco Ajá, tenga mucho cuidado. Más información, amigos oyentes. En Cusco intervienen local donde elaboraban títulos universitarios. ¿Le falta un título? Pues bueno, hay locales por ahí. Le falta su SOAT, su carnet. Sus carnetes de vacunación. Le falta su DNI. Hasta DNI es William. Policía y Ministerio Público, bueno, asestan duro golpe a la falsificación de documentos. Esto pasaba al frente de la universidad. Hay que estar atentos con estos antros, estos lugares que generan pues este tema de títulos bambas. Más titulares, amigos oyentes. Cusco registra más de 700 casos de violencia sexual en lo que va del año. Ocupa el cuarto lugar en ataques sexuales a nivel nacional. De enero a julio del año 2022, Cusco ocupa el cuarto lugar de los departamentos del Perú, donde se registran precisamente el mayor número de registros de violencia sexual, con 751 casos atendidos en los centros de emergencia mujer. Por otro lado, también 1.862 niñas y niños y adolescentes fueron atendidos en los mismos servicios. 6 de la mañana con 57 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, por otra parte, los incendios forestales de nunca acabar. Hace poquito acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho, ¿no es cierto? No puede ser. Más de 200 incendios en lo que va del año en la región de Puno. En nuestra región, ¿cuántos irá, no? A diario se reportan siniestros en diferentes zonas de la región que por lo general superan la capacidad operativa de las plataformas de defensa civil. 6 de la mañana con 57 minutos. Más información desde el sur del país, desde Puno. Más de 900 millones de soles en pérdidas por cierre de aeropuerto. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha medido el impacto que tendrá cerrar el aeropuerto de Juliaca y tampoco hizo caso a las recomendaciones del sector turismo. Prevé acciones legales contra los responsables. Por otra parte, desde Arequipa roban 269,000 soles a Municipalidad de La Capilla en Moquegua. Dice, el 9 de septiembre fue informada de lo que estaba pasando por una llamada que recibió desde la Municipalidad de La Capilla, por lo que acudió la policía para denunciar el hecho. 6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Titulares en el plano nacional. Escuche bien, Congreso agenda moción de censura contra Heiner Alvarado para hoy jueves 15 de septiembre. Además, el pleno convocado por el titular del Congreso, José Williams, tiene en agenda la autorización de viaje al presidente Pedro Castillo a Estados Unidos y el informe del caso Repsol. Más información, amigos oyentes. Fiscal Marita Barreto pide se investiguen presuntos hechos ilícitos en la separación de Harvey Colchado. De acuerdo con la también jefa del equipo especial, Marita Barreto, existen hechos arbitrarios que causan perjuicio a la función de persecución de delito del Ministerio Público. Más información, amigos oyentes, en el plano nacional. Carlos Anderson dice lo siguiente: la mayoría de legisladores no apoyaría un adelanto de elecciones ya que protegen sus propios intereses. El parlamentario Carlos Anderson consideró también que la iniciativa legislativa de reducir a 78 los votos requeridos para aprobar la vacancia presidencial en el Congreso de la República victimizaría al parlamentario, en este caso al mandatario Pedro Castillo. Afirmó que la salida ideal es la renuncia del mandatario. Solamente anuncios, finalmente. El presidente Castillo también firma el decreto que declara la Semana de la Gas
gastronomía peruana. El presidente de la República, Pedro Castillo, firmó el decreto supremo que declara la Semana de la Gastronomía Peruana en una ceremonia desarrollada en Palacio de Honor de Palacio de Gobierno. ¿Cuál será esa semana? Vamos a ampliar más adelante. Amigos oyentes, más información. Ministerio de Salud evalúa ampliar una dosis anual de la vacuna contra la COVID-19. En entrevista en un medio de comunicación, la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud también aclaró que pese a que se ha considerado la adquisición de las vacunas contra la viruela del mono, esta vacuna no será para toda la población, sino para una población objetivo. Además, también en el ámbito nacional, amigos oyentes, la Fiscalía ha formalizado la investigación a la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, por presunta organización criminal. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes, vamos a revisar los titulares en el plano internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, así es, ¿no es cierto, William? Bueno, ha asegurado que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de la COVID-19. Después de la semana pasada, se registra la cifra más baja de fallecidos por el nuevo coronavirus desde marzo de 2020. O sea, ya finalizó la... O sea, estamos muy cerca, se prevé de que, en un futuro cercano, le digamos adiós a la COVID-19. Bueno, ojalá que sea así. Mientras tanto, también la viruela del mono cae globalmente, pero no hay que bajar la guardia, advierte la Organización Mundial de la Salud. Los países con más casos acumulados desde inicios de este brote son Estados Unidos, con más de 21,000 casos, España con 6,900 y Brasil con 6,000 casos. Imagínense. Sobre el rey Carlos III. ¿Qué es lo que pasa? Enojos y críticas contra el rey por despedir a un centenar de empleados de su antigua residencia. Unos 100 empleados denunciaron haber sido despedidos de manera intempestiva. Ellos trabajaban en la residencia de Carlos III desde hace décadas. Vamos con más información. Bueno, y Xi Jinping sale de China por primera vez desde el año 2020 para posible reunión con Vladimir Putin. En su último encuentro con Vladimir Putin a comienzos de febrero del año pasado. En Pekín, ambos líderes proclaman la amistad sin límites entre sus naciones, poco después de lo cual Rusia atacó a Ucrania. 7 de la mañana con 2 minutos. Titulares en el plano deportivo, arrancamos con información nacional a la final, William. Alianza Lima venció por penales al FC Melgar por la semifinal del torneo de reservas. El club blanquiazul igualó 3-3, ganó en tanda de penales a los rojinegros y pasó a la gran final del torneo de promoción y reservas. ¿Habrá cantera? Preguntan muchos. Uy. Ojalá que estos muchachos que juegan la reserva sean futuros futbolistas ya de la primera y también un aporte importante para la selección peruana. Y con Jefferson Farfán y Hernán Barcos, la lista de jugadores en Alianza Lima va a culminar con sus contratos en el año 2022. Alianza Lima tendrá que decidir a fin de año la continuidad de varios futbolistas de cara a la temporada 2023. Barcos ya tiene sus años, ¿no? De la experiencia. Está jugando con muchos veteranos en la Alianza Lima. Sí. También está jugando el Zorrito Aguirre. Ambos sumando llegan a los casi 100 años. Imagínense. Junto a Jefferson Farfán también, que seguramente... Y que le da mucho peso, ¿no? Está bien subido de peso Jefferson Farfán. Sí. Bueno, también ya creo que son sus últimos encuentros, ¿no? Bueno, el clásico, dijeron muchos que fue su último encuentro con el Alianza Lima. En el plano internacional, amigos oyentes, hablemos del Real Madrid. Ganó 2-0 al Leipzig en el Bernabéu por la Champions League con goles de Federico Valverde y Marcos Asensio. Real Madrid se impuso de local al Leipzig por la fecha 2 del Grupo F de la Liga de Campeones. También ganó el Manchester City, ¿no? Sí. Con un gol del señor Haaland. No, Haaland, ¿no? Haaland. Erling Haaland. Tremendo jugador. No, es de otro nivel, de otro repertorio. Parece un androide, ¿no? Sí, parece reptiliano. Esa manera peculiar, ¿no? Muy particular de correr, ¿no? Levantando los brazos, ¿no? Es de otro planeta este jugador, realmente increíble. Y es joven,
Bastante joven. Y con gol de Alexander Callens a los 4 minutos, el New York City obtuvo los campeones o el campeonato de Cup al vencer al Atlas. Bien, por Callens, que también está obteniendo títulos con el City, ¿no? Con el New York City. Así es. Jugaron contra el equipo de la Oreja Flores, ¿no es cierto? Contra un equipo mexicano. Claro, Callens será convocado, imagino, a la selección, ¿no? No, claro, está en la lista. Está en la lista. Alexander Callens, pronto ya vienen a Perú, ¿no? Para Anderson Santa María también, ¿no? Bueno, los defensas. Esa confianza que tiene pues el técnico. Y ojo, amigos, hay una información importante. De lujo, dice el titular. Alianza Lima va a remodelar el Matute con empresa, ojo, que ha construido estadio del Tottenham allá en Inglaterra. La directiva blanquiazul firmó convenio con, en este caso con Mace Group, entidad que trabajó en la construcción del estadio del cuadro de la Premier League. Imagínate. Un estadiazo. Ya era hora. Si en la noche se apaga la luz y se acaban los partidos, ahora tendrán pues una buena iluminación a la altura, seguramente, de lo que se merece el cuadro blanquiazul. Mínimo le pondrán panel solar para que no falle. En Lima no conviene, en ciudades de altura no sé. Sí. Sí, ¿no? Sí, pero qué bien, esta obra ya necesaria, porque hemos visto muchos estadios a nivel nacional, sobre todo, tienen todavía la estructura antigua, cuando los estadios eran en forma circular, si te has dado cuenta. Así es. Y si tú estás en Oriente o Occidente, desde lejos, pues todavía ahora los escenarios deportivos, si tú te das cuenta, en Europa, por ejemplo, son distintos, ¿no? O sea, ofrecen realmente condiciones para poder apreciar buen fútbol. Así que se viene el estadio del Tottenham a El Matute. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes, nos pueden seguir a través de redes sociales, estamos en Facebook. El saludo para Eduardo Arcos Lima, dice buenos días Guaycay Javier, Chejia William Guamán, la catedral, dice, ¿no? Saludos cordiales, yo escuchando informativo Huillaricuy en Argentina. Perfecto, un saludo hasta Argentina, che. Perfecto. Amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuille hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Usted está siendo informado a través de Willaricul. 7 de la mañana con 10 minutos. Waikikuna panekuna sumas poncha cacho en Chiñata. Hora ya ayer en apure chajramancho renaiki. Uyuatacho catenaiki. 7 de la mañana con 10 minutos. Apurello Waikikuna panekuna. William, vamos al desarrollo de las notas informativas en el plano local. Mucha atención. Todos los programas sociales. En el distrito de Coyllurqui estamos hablando de Pensión 65, el programa Juntos, FICE. Y se va a desarrollar todo un proceso de actualización de datos de todos los programas sociales en el distrito de Coyllurqui. Justamente para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Moisés Cruz, de la Unidad Local de Empadronamiento, el ULE. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días. Buenos días, amigos del Surcuy. De antemano, saludar a todos nuestros radio oyentes. Quisiera empezar también haciendo extensión un saludo cordial a nuestro alcalde del distrito de Coyllurqui, a todos los regidores, de igual forma a todas nuestras autoridades, de las diferentes comunidades de los 2 centros poblados que tenemos, y a la vez a nuestras autoridades de nuestra provincia de Cotapamos. Bien, como lo manifestaba Javier, que desde el proyecto Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Focalización de Hogares, más conocido como el SISFO, de la Subgerencia de Desarrollo Social, venimos atendiendo con el empadronamiento, actualización, algunos documentos que hayan sido observados, consultas, incorporación de beneficiarios anteriores que han sido observados, entre otras atenciones que tienen que ver básicamente con el SISFO, ¿no? Para este mes nosotros llevamos ya la segunda programación de atención en las 21 comunidades de nuestro distrito de Coyllurqui, y efectivamente esta semana pues hemos estado en la parte alta. Por ejemplo, el día 12 hemos estado en Huancuire, en los dos sectores, tanto en la parte urbana y Huancuire y Totora, ¿no? De igual forma, ayer hemos estado en Pamputa, donde nuestros hermanos pues se han acercado, han hecho los esfuerzos posibles para estar en el lugar donde hemos citado, que es en la Plaza de Armas. Nosotros, como le comento, tenemos una programación para poder atenderlos, esto con la finalidad de que anteriormente el usuario, nuestro poblador, sea de la parte alta o de cualquier otra comunidad, es el interesado que venía a la oficina a hacer las atenciones, sus consultas o la solicitud, si fue observado o incorporado, ¿no es cierto? Pero en esta vez con el proyecto SISFO de nuestra municipalidad, gracias a la buena decisión y voluntad popular del señor alcalde, hemos cambiado la estrategia de intervención. Nosotros, con un equipo técnico, con empadronadores de la zona, vamos a las comunidades a atenderles, vamos a los hogares. El resultado de esto es que en el mes de agosto hemos tenido nuevos usuarios, actualizaciones, todo ello a más de 400 personas. Y personas mayores en situación vulnerable hemos tenido 25 incorporaciones. Y de tal forma que también con estas actividades venimos ocupando buen lugar a nivel de metas para el sello municipal y las diferentes metas cumpliendo, y también pues comunicar por este medio de que desde el proyecto SISFO y la Subgerencia de Desarrollo Social, con miras al aniversario de nuestro distrito y también viendo ya la etapa posible de publicación de las bases para el concurso PRONAVEG, nosotros tenemos ya documentos ingresados, con reuniones ya celebrados, donde la directora regional de aquí de Apurímac, de PRONAVEG, ya nos han aceptado, nos han dado luz verde para que puedan hacer aquí en nuestro distrito de Coyllurqui feria informativa. De la misma forma, quiero anunciar por este medio de que en el mes de noviembre también en la Universidad Nacional Micaela Bastías, más conocido como UNAMBA,
se viene con todo su equipo técnico de proyección social, de la dirección de admisión, todos ellos, para poder de igual forma hacer su feria informativa de las diferentes carreras universitarias que ofrecen. Porque con este proyecto no solamente es incorporarlos a la data del Estado para que puedan ser beneficiarios o recibir apoyos del Estado, siempre y cuando focalizándolos obviamente, sino que también queremos brindarles a la población estudiantil, a la población usuaria, medios necesarios para que donde puedan informarse. Ciertamente en nuestro distrito de Cuyurqui, sobre todo en la parte alta, llámese Huancuiri, Pamputa, Ñahuinlla, Ayumaki, entre otros lugares, tenemos una baja tasa de estudiantes una vez que terminan su nivel secundario, que tengan continuidad con estudios superiores. Entonces esto un poco también nosotros nos preocupa, y a la vez pues es la política de nuestro alcalde poder ofrecerles espacios para que ellos tomen decisiones, y estas ferias les va a permitir tener mayor información, conocer los procesos de admisión, los requisitos, todo ello, y de la misma forma también la universidad les va a dar esta feria informativa de todas las carreras profesionales que tiene en sus diferentes facultades. Uh-huh. Entonces, con ello venimos trabajando desde el proyecto CISFO, sobre todo desde la sugerencia, con fin de poder apostar en el capital humano, de poder brindar los medios necesarios para que esta generación estudiantil tenga bien al futuro pues en sus manos, con una buena formación, decidir los futuros de nuestro distrito de Cuyurqui. Perfecto, Moisés, nos parece interesante naturalmente la actividad que van a desarrollar, y es importante llamar a la población para que pueda, ¿no?, apersonarse y formar parte de este programa o esta acción que están desarrollando de empadronamiento, la actualización de datos, ¿no? A veces hay cierta resistencia también de la población, porque estos datos, como tú indicas, les va a permitir naturalmente continuar en estos programas y también en adelante formar parte de los programas sociales que tiene el gobierno y otras entidades. Sí, efectivamente. El objetivo es incorporar a la población más vulnerable, entiéndase por esa parte. No es que desde el proyecto queremos ponerlos a todos y a todos empadronarlos como en una situación de extrema pobreza o en pobre, ¿no? ¿En vista de qué? La lógica del Estado, creo, ha sido claro desde un principio de que esta atención es eventual para las personas en situación de extrema pobreza. Si una persona desde 2015 a 2019 o el año pasado sigue siendo extrema pobreza, significaría que su intervención no estaría siendo efectiva. Y en ese margen, la idea también, el llamado de atención también a la población es que ellos tengan que a bien proyectarse su vida, ¿no es cierto? No es que una vez que han incorporado a un programa social determinado tengan que permanecer perentoriamente en esos programas, sino que nosotros como seres humanos también tenemos que vernos, proyectarnos. Si en algún momento hemos tenido dificultad económica, las familias sobre todo vulnerables, con esos apoyos ver los medios necesarios para poder invertir, ¿no es cierto? Y de tal forma cambiar nuestra situación económica, que tal vez por factores X o muchos nos hemos encontrado en esa situación. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el proyecto es focalizar, y ya pues si hay una persona que desde 2014 o fechas atrás viene en el programa y que no hay un cambio o digamos en su situación, o naturalmente es algo ilógico, ¿no es cierto?, de que tanto tiempo recibiendo apoyo en la misma situación o condición de vida que se encuentre no tiene sentido. Entonces, en esa parte también nosotros lo que hacemos es focalizar a las poblaciones realmente vulnerables, en este caso, digamos, nuestros abuelitos mayores, personas que ciertamente, sobre todo las mujeres, ¿no?, en etapa de gestación, ¿no? Ahí había un tiempo de que, y aún todavía se maneja la idea de que
Cuanto más hijos tengas, vas a estar en el programa. Yo llamo a la reflexión de la población a que tenga que considerar de que con estos programas no se trata de que tengamos que llenar nuestro hogar, nuestra comunidad de hijos, sino que velar por ellos, apostar por su educación, y sabemos muy bien que hoy en tiempo la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. La educación es el único camino que va a poder salvar el destino de nuestro futuro, de nuestro país, de nuestro distrito, de nuestra provincia. Con la educación es el único medio con que vamos a tener buenos profesionales, buenos ciudadanos. Y una vez que una persona tiene proyectos educativos, estudiar carreras diferentes, tener posgrado, maestría, todo ello, ya tener familia en cantidad, en números, hijos en cantidad, ya no es una prioridad, sino que uno busca ya la calidad de vida, de poder proyectarse en el fin de que tengas, voy a no estar viviendo en una situación, digamos, vulnerable, porque entiéndase que también en estos tiempos nuestra naturaleza, con el tema del cambio climático, conflictos sociales u otras situaciones adversas que se presentan, ya no es la vida de estos tiempos, ya no es lo mismo con la década de los 80 o 70. Entonces llamo también por esa parte a la reflexión de la población, y sobre todo invoco a todos los presidentes comunales que se involucren en el desarrollo, no solamente la parte monetaria o cuántos recursos va a tener la comunidad, si ya tenemos tantos carros, ya tenemos ya un local comunal, sino que también seamos más inclusivos, siempre en nuestra sociedad, sea la más pequeña, una comunidad o un barrio, siempre hay una pirámide, hay un triángulo donde la población se sectoriza, ¿no? Siempre va a haber una clase alta, una clase media y una base sólida y tal vez la más numerosa, que son nuestros hermanos vulnerables, y estos programas están orientados para ellos. Entonces invito a que a nuestros presidentes también nos apoyen, nos acompañen en este proceso, y de tal forma que tengamos que dar la oportunidad que merecen nuestros hermanos vulnerables. Señor Javier. Perfecto, Moisés. Te agradecemos por la información proporcionada y esperemos pues naturalmente que nuestra población también sea activa y partícipe de este llamado que hacen nuestros amigos precisamente del distrito de Coyulqui con este empadronamiento que se va a desarrollar en esta localidad. Estaremos en contacto, Moisés, más adelante también para ver algunos detalles de estos programas. Sí, quisiera aprovechar antes de terminar para poder reiterar la programación. Hoy día nos toca pues estar en la comunidad del Chaguay, y pasado mañana estamos en Vilcaro, el 19 regresamos a Jacteri, el 20 estamos en Ayumaki, el 21 estamos en Ayahuilca, el 22 estamos en Sorjo, el 23 estamos en Yaulillo, el 26 en Palparo, el 27 en Manasqui, y el 28 estamos en Ajpitán, es acá en la parte media, y 29 y 30 es en la comunidad de Ñahuinlla. Ciertamente en la primera atención que hemos tenido el mes anterior, pues hemos tenido bastantes usuarios, bastantes interesados. Entonces esta vez hemos programado 2 fechas, estar en la plaza del centro poblado de Ñahuinlla. De otra parte, amigos del Surpuy, también les pido el favor de poder compartir esta programación y que los más interesados tengan que estar ese día de acuerdo a la programación. Correcto, Moisés, te agradecemos por la información. Vamos a estar coordinando seguramente por interno para que nos alcance también la programación de esta actividad que están desarrollando. Hasta otra oportunidad. 7 de la mañana con 24 minutos. Algo importante que resaltar en los programas sociales. Amaña y hasta más con Ariki. Cierto, guau, gas Ariki, con más manchas que no hay Ariki. Ariki, acá en gas Rick, pobril gas Ariki, llevando con programa social con una chasqueza. No continuemos con esa idea, por favor.
No pensemos de que teniendo varios hijos también, pues bueno, imagínese, piénselo, ¿no? Si va a tener varios hijos, a la larga va a poder mantenerlos a todos, porque la idea es que tu hijo tenga buena alimentación, buena educación, tratar de darle lo mejor a tu hijo, ¿no es cierto? Amaya ya hasta cristichallaña rictao pesca, sohtawa cristichallaña puricachanan chispaja, amopone chipaja la tamasecona. Mucha atención, amigos oyentes, en programa nos envían el programa de aniversario de los 25 años de bodas de plata de la comunidad campesina de Jawanguiri. La junta directiva, el presidente Roberto Guañahui, el vicepresidente Andrés Guañahui, secretario Edison Alejo, tesorero Irma Alejo, fiscales Sebastián Alejo, vocal Hilda Guañahui, teniente Wilfredo Alejo, agente María Alejo, para la familia Alejo Guañahui, Paikunal Chipti Asjaco. Muy bien, la programación por estos 25 años dice lo siguiente. Está arrancando el miércoles 14. Para el día de hoy, jueves 15 a las 8 de la mañana, tenemos campeonato de fútbol intersectorial, categoría máster jóvenes, damas y niños. Viernes 16, gran maratón, categoría máster jóvenes, damas, niños. 10 de la mañana, concurso de Pushka y categoría varones, mujeres y niños. Concurso de Chumpi Agua y Puitu Agua y Golón Agua y niñas y Berete Rúa, y concurso de cerámica, concursos de presentación de ropas típicas, concursos de platos típicos, concurso de carrera de cuy, gincanas. Para el día sábado 17, no, antes todavía, el día viernes 16, 5 de la tarde, campeonato de ajedrez de categoría adultos y niños. ¡Qué bueno! El deporte de la mesa, qué bueno, qué interesante que estén promoviendo este tipo de deporte. Sábado 17, 9 de la mañana, campeonato de fútbol intercomunidades, 1 de la tarde, pelea de gallos, categoría local nada más. 6 de la tarde, concurso de poesía. 7 de la noche, concurso de canto y música. 8 de la noche, gran serenata bailable con artistas de renombre. Edwin Checaña, los galanes de Antabamba. Domingo 18, día central, 9 de la mañana, programa general, desfile, concurso de danzas, almuerzo de confraternidad, entrega de premios, presentación de grupos musicales. Lunes 19, 11 de la mañana, gran corrida de toros por parte de la Junta Directiva Comunal con presencia de grupos musicales. Martes 20, gran corrida de toros con parte del mayordomo. Ahí está la programación, amigos oyentes, por los 25 años de la comunidad campesina de Jawanguiri, del distrito de Progreso en la provincia de Grau. También ellos sintonizando el informativo Guillaricuy. Reiteramos el saludo al señor presidente en este caso de la comunidad, Roberto Guañahui, vicepresidente Andrés Guañahui, secretario Edison Alejo, tesorero Irma Alejo, fiscales Sebastián Alejo, vocal Hilda Guañahui, Wenceslao Guañahui, teniente Wilfredo Alejo, agente María Alejo. El saludo para cada uno de ellos. Y por otra parte también saludar a lo que viene a ser la institución educativa 5675 Ricardo Palma Soriano. Están también de aniversario. El saludo para el magíster Clever Segarra Zavala, director de la institución educativa, para el profesor Guido Aramburu Cora, para el profesor Hermenegildo Quispe, el profesor Armando Guañahui, el profesor René Gallegos, el profesor Javier Pinares Bárcena, Alipio Mío Wilca, presidente de la APAFA, Walter Wilca Córdoba, presidente de la comunidad. El saludo para ellos también que están de aniversario, amigos oyentes, en el distrito de Mara, en la localidad de Yuricancha. Paikuna pajariki hojaton napaikui. 7 de la mañana con 29 minutos en el informativo Guillarico, y nuestra línea telefónica es el 974782420. Hueracocha campesiki si chamo bajaricamita tinka kankiki kirikiri mamunaiki pajariki kankiki kiriki mensaje tariki aparichika munaiki paj llahtamasicuna. Vamos a transmisión de Facebook. El agradecimiento a Roxana Guacho, fan destacada, ¿no es cierto? Señores de Surfo, y buenos días desde Patario, gracias por la sintonía. Juana Lunas nos escribe, nos dice: buenos días amigos del informativo Guillarico y de Radio Surfo.
la voz de todos. Muchísimas gracias, agradecemos la preferencia, la sintonía de ustedes, amigos oyentes. 7 de la mañana con 29 minutos. Apurarikusun, Guaycaicona Panaicona. En breve vamos a tratar, William, de comunicarnos con la directora de la institución educativa tenemos que llamarle por WhatsApp. Dice tiene problemas ahí con el teléfono para conversar con ella sobre un tema muy importante, amigos oyentes. Y quiero resaltar este tema. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho está invitando, a las diferentes universidades públicas y privadas, institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, a los centros de educación superior público y privados, profesionales de las distintas carreras profesionales y técnicas. Ojo, si usted tiene tiempito, vaya, por favor. Usted que es profesional, ¿no es cierto? A las empresas públicas y privadas del ámbito de la región de Apurímac a participar en la primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo, a realizarse el día viernes 7 de octubre del año 2022 en el patio de honor de la institución educativa Gran Amauta a partir de las 9 de la mañana. Esta información nos hace llegar la directora, la profesora María Saavedra. Vamos a tratar de comunicarnos en breve para que nos pueda ampliar esta información porque nos parece muy interesante. El tema educativo, educación es jamantajariki, calpampone rimason, Ricky, alientapone matepason, tal como lo decía ayer el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Hay profesionales, sí, en nuestro distrito, pero que no tienen toda la experiencia, no tienen toda la capacitación para asumir algunas funciones o cargos importantes dentro de la municipalidad. Vuelvo a decir, y hay otro grupo que no tiene ni estudios superiores. Por eso lo recalcaba el señor alcalde, ¿no? La importancia de fortalecer la educación. Y eso va a depender fundamentalmente de quién, del propio estudiante, de los padres de familia, de incentivar a que los hijos estudien, tengan una profesión y a la larga puedan, vivir tranquilamente de su profesión. Que hay programa de focalización de hogares en Escamanta Rimarimushan. Ama ashka wawaj kasunchi imapajme ashka wawaj kanchis mana llapan wawata alientapichu uywayta atinchis. Yanqan qaltañ uywayashanchis riki anemia tukusqallantañ uywayashanchis manaya ama chikama chasunchu hasta masikuna yuyaychaqta kanchis umachaqta kanchis pinsakuspa riki kinsawaj kasa kinsawata atsaqchu atisaqmi riki uywayta riki allin educación qosaq allin mijunata qosaq allinta p'achachisaq riki allinta uywasaq ajnata pinsayki riki ama riki qanta riki a veces riki mana allintachu uywarasunki ama qasqantapas qampis wawaykikunataqa uywankichu allichantaña uyway allichanta pinsaykus pariki kantaj planificación familiar nesqapis llaqtamasi ama manchakos pariki manay wawaj kayta munanki riki postata riki postapa riki qanki kiki riki tapurakami. Hay métodos de planificación familiar, tantas posibilidades ahora que tenemos ya al alcance prácticamente de la mano. 7 de la mañana con 33 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, vamos a revisar información en lo que viene a ser ya en el plano regional en relación a información que se viene difundiendo a nivel regional. Amigos oyentes, escuche bien lo que ha ocurrido en Espinar, Cusco. Tras reunión, pobladores de Espinar retienen a alcalde y representantes de minera. Mesa de diálogo se sale de control en la municipalidad de Espinal. 20 personas estarían retenidas desde anoche y piden refuerzo de la policía. Tal como lo decía William, ¿no? Esto hasta se puede catalogar de secuestro. Las personas que estaban ahí, al exterior, impidiendo la salida, de estos funcionarios, de las personas y autoridades que estaban dentro de la municipalidad tratando de solucionar esta problemática, se les puede catalogar hasta de secuestro. Lo cierto es que la Policía Nacional del Perú ya ha tomado cartas en el asunto, ya se está solucionando este tema y siempre vamos a primar, amigos oyentes, con el tema del diálogo. Es importante el diálogo. Guaycaicuna panaicuna rimanacos pero ama chikama chiasoncho llaqtamasikuna amajinachu guaycaicuna panaicuna.
7 de la mañana con 34 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, vamos con más información. El Ministerio de Salud evalúa aplicar una dosis anual de vacuna contra la COVID-19. Así es, la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud también ha aclarado que pese a que se ha considerado la adquisición de las vacunas contra la viruela del mono, esta vacunación no será para toda la población, sino para una población objetiva. Así es, amigos oyentes, la vacuna contra la COVID-19 a parecer va a ser de forma anual. 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos, William, con información en el plano local. Importante resaltar este tema, el cual se va a desarrollar en el distrito de Chalhuahuacho, en la institución educativa Gran Amauta, antes SEMA Chalhuahuacho. Así es, ya estamos en contacto con la directora María Saavedra de la institución educativa, precisamente porque hay una actividad que se va a desarrollar. Estamos están invitando en realidad a las autoridades, o en este caso a las universidades públicas y privadas, institutos, a participar de esta primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo. Profesora María, ¿cómo está? Bienvenida al informativo Huillaricuy. Amplíanos esta información de esta feria de orientación vocacional que van a desarrollar próximamente. Buenos días, señores de Radio Surfuy. Sí, quien les habla es la directora del Colegio Gran Amauta y gracias por brindar este espacio para hacer una difusión extensiva a toda la población que nos está escuchando por este medio. Es verdad que en convenio con algunas instituciones aliadas, en este caso por el programa Aurora de Estrategia Rural, hemos hecho un convenio para poder realizar esta primera feria de orientación vocacional que se va a llevar el 7 de octubre. ¿En qué consiste esta feria? Hemos previsto que los estudiantes de cuarto, quinto año muchas veces terminan el colegio y se presentan a las universidades sin haber de repente escogido bien una carrera a seguir o una carrera técnica a seguir, ¿no? Entonces hemos visto todas estas dificultades y es por eso dijimos, ¿no? ¿Por qué no hacer una feria de orientación vocacional? El Colegio Gran Amauta es un colegio de jornada escolar completa y gracias a ello contamos con psicólogos cada año. Y desde el área de psicología siempre se ha hecho talleres de orientación vocacional con los chicos de quinto año. Pero esta vez dijimos, hagamos una feria. Aquí en Chalhuahuacho contamos con diferentes institutos, empresas en las cuales trabajan diversos profesionales de muchos lugares que son fuera del país incluso, ¿no? Es por eso que estamos organizando esta primera feria en la cual vamos a invitar a las diferentes instituciones que tenemos dentro de la provincia de Cotabambas, por ejemplo a la sede de la Universidad Micaela Bastidas, tanto de Akira y de Tambobamba, también a los institutos tecnológicos que tenemos aquí en Chalhuahuacho, en Akira, al Instituto Pedagógico de Tambobamba. Asimismo también estamos haciendo las invitaciones a las diferentes empresas que tenemos aquí en Chalhuahuacho, porque sabemos que en todas las empresas hay profesionales, ¿no? Y queremos llegar a nuestros estudiantes, no solamente a nuestros estudiantes, sino a toda la población que va a ser partícipe de esta feria, que tengan de repente un poquito más de conocimiento, qué carrera podría estudiar, no sé, de repente si en una universidad o de repente una carrera técnica, ¿no? Que les convenga. Y asimismo también estamos invitando a las
empresas que hay aquí en Chalhuahuacho, pues que puedan también participar en este evento, de repente promocionando su empresa, o de repente también refiriendo qué tipo de profesionales requieren las empresas que hay aquí en Chalhuahuacho, ¿no? De repente requieren profesionales universitarios o técnicos. Entonces, para que también nuestros estudiantes puedan tener una idea de qué realmente quieren estudiar, porque sabemos que muchas veces decimos, o un estudiante egresado piensa, ya voy a estudiar esta carrera, y se da cuenta que en el camino no le gusta, y muchas veces paran terminando o cambiándose de carrera, y van pasando los años. Entonces es por esto que nosotros también queremos aportar con un granito de arena pues a nuestros estudiantes, no solamente del Colegio Gran Amauta, sino también de todo el distrito de Chalhuahuacho, porque va a ser una feria abierta para toda la población chalhuahuachina. Las puertas del colegio el 7 de octubre van a estar abiertas, y invitar de repente a todos los chicos que están en cuarto, quinto, en los otros colegios, invitarles también a que puedan venir a la institución educativa y puedan informarse también, asimismo a los papás, ¿no? Porque ellos son muchas veces los que están ahí preocupados, qué carrera van a estudiar, qué carrera pueden seguir sus hijos. Entonces, lo que queremos es eso. Perfecto. Directora, nos importa bastante también seguramente la participación de diversos profesionales para que expliquen un poco de la trayectoria de su carrera profesional, compartir experiencias junto a los estudiantes que se darán cita este 7 de octubre en esta feria. Entendemos que están en la etapa, digamos, de invitaciones, el proceso, digamos, de cómo van a desarrollar la feria. Imaginamos que va a haber stand, ¿no? O van a usar también seguramente vuestro auditorio principal para que haya exposiciones sobre las diferentes carreras profesionales y lo que ofrece, digamos, más adelante el aspecto no solamente profesional sino técnico, para poder más adelante también los chicos estudiar en diversas instituciones públicas o privadas. Esta feria, entonces, nos reitera, se va a desarrollar el 7 de octubre. La invitación es abierta para la población en general. Sí, la feria se va a realizar este 7 de octubre, que es un viernes. Es abierto para toda la población, y también pedir a través de este medio pues a las diferentes empresas que tenemos acá en Chalhuahuacho, pues que también puedan ir a esta feria, porque va a ser abierto, va a ser en el patio de honor del colegio, ¿no? Como usted dice, va a haber stands, y en la cual van a estar seguramente, en algunos stands van a estar los profesionales que van a estar exponiendo sobre su carrera. Va a haber las empresas que van a estar ahí también, de repente explicando a qué se dedican y qué tipo de profesionales ellos necesitan. Y sí, de esta manera lo vamos a realizar. Va a ser en el patio de honor. Ajá. Perfecto, nos parece muy bien. Adelante con las gestiones respectivas para poder desarrollar esta feria. Ciertamente hay algo de 2 semanas, un poquito más, para poder completar seguramente la gestión que ustedes están implementando, y a través de nuestro medio también, por supuesto, nosotros vamos a hacer la difusión y el apoyo respectivo para que pueda desarrollarse esta feria de manera exitosa, con el apoyo naturalmente de las autoridades educativas y también las autoridades políticas, porque es importante invertir, es importante darle una mirada a la juventud, ¿no?, al futuro de nuestro distrito de Chalhuahuacho y de la provincia de Cotabambas, y a esta institución educativa, el Gran Amauta, donde va a implementarse esta feria educativa. Gracias, profesora, por la información. Bueno, le dejamos todavía los micrófonos para que usted haga la invitación a la población para que pueda participar de esta feria el 7 de octubre. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las instituciones que nos van a apoyar
y también a las instituciones aliadas que están yendo juntamente de la mano con nosotros. Nuevamente referir a los de estrategia rural y también al municipio, a la minera Las Bambas, a la UNAMBA, al Instituto Tecnológico de Chalhuahuacho, a Pronavec y otras instituciones o de repente empresas que no me estoy refiriendo, pero sí hacer la invitación a todos, a todo el público en general, para que puedan también con su presencia hacer un realce de este evento el día 7, ¿no? Quedan invitados toda la población chalhuahuachina, y gracias también a Radio Surfuy por darnos este espacio de poder llegar a todo el público que nos está escuchando. Perfecto, profesora María, directora de la institución educativa El Gran Amauta, le agradecemos por la información. Bueno, y naturalmente más adelante vamos a estar en contacto también para poder conocer y también entender cómo ya están las gestiones de esta feria que van a desarrollar, la primera feria de orientación vocacional que han denominado un derecho para el desarrollo, ¿no? La educación es un derecho para el desarrollo. Hasta otra oportunidad. Gracias. Perfecto. Bueno, estuvo con nosotros la directora de esta institución educativa, El Gran Amauta. Ellos van a desarrollar esta feria educativa amplia, están haciendo la invitación en este momento, cursando las invitaciones seguramente para las instituciones educativas, también para las instituciones públicas y privadas, autoridades, para que puedan participar de esta feria. Poco común una feria de este tipo, ojalá que tenga el éxito del caso. Les reiteramos la mejor predisposición también de nuestro medio de comunicación, Radio Surfuy, para que puedan naturalmente hacer eco de esta importante actividad. 7 de la mañana con 46 minutos, estamos en el informativo Huillarico y Mana que Piñachu Javier ya salió a una comisión de trabajo, pero nosotros continuamos con el informativo Huillarico y más adelante se viene la información deportiva, por supuesto también nuestra colega Lisbeth Saldívar con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Antes nos dice nuestro buen amigo Chinchilico, nos vamos a una ligera pausa de la radio y estamos volviendo con más a través del informativo Huillarico. Y pausa y volvemos. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, ¿no? Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46,000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas.
no realizar quemas de restos agrícolas o basura, no ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al Comité de Vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Usted está siendo informado a través de Willaricul. De la mañana con 52 minutos, estamos en el informativo Willaricul y volviendo por supuesto con más informaciones. Nos comentan nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Aquira que van a tener una reunión importante hoy al mediodía para ver los detalles de este festival de Marcansaya, con la participación naturalmente de diferentes comunidades y asociaciones que van a ejecutar la escenificación y danzas en la explanada de Marcansaya. Todos los detalles seguramente lo van a exponer el día de hoy al mediodía en una reunión importante, porque este festival ya ha agarrado, digamos, periodicidad, ha agarrado ritmo, ha agarrado también público, porque muchos esperan este festival, donde participan la población no solamente de este distrito, sino de diferentes localidades, no solamente de la provincia de Cotahamba, sino incluso de otras localidades de las regiones vecinas, ¿no? Específicamente de la región cusqueña. Bueno, ahí está, entonces se va a desarrollar este festival. Hoy todavía tienen una reunión de afinamiento, seguramente de exposición, de algunos detalles logísticos, ¿no? Y de organización propiamente para el desarrollo de este festival de Marcansaya 2022. Nos comentan que este festival va a ser el 29 y 30, ¿no? De este mes, ¿no? Ya falta pocos días. Pero entonces los detalles seguramente mañana, a través de una entrevista, el gerente de Desarrollo Social, Marco Astete, nos alcanzará seguramente la precisión de la fecha y sobre todo también cómo se va a desarrollar la organización de este importante festival de Marcansaya 2022. 7 de la mañana con 53 minutos, estamos en el informativo Willaricul y rápidamente nos vamos a la ampliación de más notas, amigos oyentes. Y bueno, hoy el Congreso de la República está debatiendo la moción de censura contra Yeiner Alvarado. Bueno, precisamente el presidente de la mesa directiva del Congreso, José Williams, agendó para hoy jueves 15 de septiembre la moción de censura en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones, Yeiner Alvarado. El Pleno va a votar para definir si lo retira o no del cargo al titular del MTC,
tras las investigaciones que le han abierto el Ministerio Público y por presuntos actos de corrupción. Y se han preguntado por qué siempre el MTC es el lugar donde se cuestiona bastante a los ministros, y también el Ejecutivo le da cierta importancia, ¿no? Le da una mirada importante a este ministerio, a esta cartera. Hablamos del MTC. Bueno, es que en este ministerio se licitan grandes proyectos de infraestructura vial, de conexión. Entonces los presupuestos son para ellos interesantes, y sobre todo también es estratégico seguramente colocar a un ministro de esta agrupación política, de su preferencia seguramente personal, del Ejecutivo, y siempre ha sido cuestionado este ministerio. Hablamos, por ejemplo, de Juan Silva, que no está habido hasta el momento, está prófugo de la justicia, un ministro que tiene que rendir cuentas sobre su accionar y sobre las licitaciones que se han dado oportunamente en su gestión. Y ahora Einer Alvarado también está en la cuerda floja. Lo cierto es que los legisladores de diferentes bancadas han planteado dicho procedimiento que propone, ojo, que el Congreso de la República censure al ministro de Transportes y Comunicaciones, Einer Alvarado, por las consideraciones que forman parte de la presente moción, y se manifiesta también la incapacidad moral y la falta de idoneidad para el ejercicio de este cargo. Están las razones. Bueno, hoy entonces el Pleno del Congreso de la República, ahora con su nuevo presidente José Williams, van a ver precisamente si vacan o no al ministro de Transportes y Comunicaciones. Va a estar interesante esta legislación. Bueno, el día de hoy este pleno del Poder Legislativo para ver este aspecto. Bueno, las malas decisiones. Bueno, el Ministerio de Salud, en otras informaciones, también está evaluando aplicar una dosis anual de la vacuna contra la COVID-19. Atención con esta información que involucra naturalmente a la población en su conjunto, porque todos hemos recibido nuestra vacunita contra la COVID-19 en su primera, segunda, tercera y hasta cuarta dosis. Ahora el gobierno está planteando, ¿no?, hacer de que esta vacuna sea de manera anual. Vamos a ampliar esta nota, amigos oyentes. La licenciada María Elena Martínez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, del MINSA, reconoció que este sector está evaluando aplicar una dosis anual de la vacuna contra la COVID-19. La especialista comentó que en paralelo, además, a las revisiones que se realizan, se vienen incentivando la vacunación para poder cerrar esta brecha de personas que no tienen su esquema completo. Hay personas que no tienen tienen la primera tal vez y después no se han vacunado, porque supuestamente ya no se enferman, pero hay que cumplir con las dosis. Desde acá hacemos un llamado. ¿Qué dijo precisamente la licenciada y jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud? Nosotros hacemos estas evaluaciones con el Instituto Nacional de Salud, pero además contamos con comités de expertos de inmunizaciones que van revisando las evidencias y los estudios nacionales e internacionales que vienen saliendo para que en algún momento podamos ir pensando, probablemente, eso no es todavía determinado. Entonces están en plena evaluación, pero lo cierto es que esta vacuna sería de manera anual. En una entrevista en un medio de comunicación a nivel nacional, ha dispuesto precisamente el Ministerio de Salud la aplicación de la cuarta dosis para las personas mayores de 18 años, luego de 5 meses de haber recibido la tercera dosis. No obstante, la licenciada precisó que esto no será requisito para que las personas puedan ingresar a espacios cerrados. Importante la información que viene precisamente desde el Ministerio de Salud, considerando que todavía esto de la COVID-19 está presente no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es cierto, ha bajado la ola, digamos, de contagios, de muertes por esta pandemia, pero no debemos bajar la guardia. Si el Ministerio de Salud va a implementar una estrategia de vacunación, digamos, completa, en esta oportunidad con la cuarta dosis para mayores de 18 años, hay que cumplirlas porque solamente y de esta forma hemos podido frenar la cantidad de contagios y muertes que ha generado mucho dolor en nuestro país, sobre todo la COVID-19.
7:59, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, 974-78-2420 es el celular de nuestra emisora Surfuy para cualquier comunicación en la mañana de hoy. Vamos con más informaciones y atención, la Fiscalía ha formalizado la investigación a exgobernadora Yamila Osorio por presunta organización criminal. ¿Se acuerdan de la exgobernadora precisamente de Arequipa? Bueno, de acuerdo al equipo especial Lavajato, Yamila Osorio habría constituido y liderado la organización criminal enquistada en el gobierno regional de Arequipa, cuyo plan consistió en cometer principalmente delitos contra la administración pública. Por cierto que el Ministerio Público está formalizando ya la investigación preparatoria a la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo, propio que habría sido cometidos durante los años 2015 al 2018 en plena gestión precisamente de Yamila Osorio. La fiscal provincial Ángela Zuluaga Valles, del 8º despacho del equipo especial Lavallato, formalizó la investigación el pasado 31 de agosto y al mismo tiempo ha solicitado comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Osorio. Se tiene previsto además que la audiencia se realice este jueves 15 desde las 11 de la mañana. Bueno, así está la situación de la exgobernadora de la ciudad blanca de Arequipa, que ha tenido muchos saltimbanquis en su dirección como autoridades, ¿no? ¿Se acuerdan el último gobernador que tuvo? Bueno, es decisión, por voto popular, ¿no? Pero lamentable, la ciudad teniendo tantos recursos, teniendo realmente la posibilidad de un mayor crecimiento como ciudad, como región, a veces las malas elecciones, las malas decisiones en las urnas hacen que en vez de avanzar, retrocedamos. Por eso es importante. Hacemos el llamado a la población en su conjunto. Estamos a puertas, falta poquito para las elecciones, para gobierno regional y municipales, ¿no? Nuestros gobiernos locales. Hay que votar bien. Analicemos bien a cada candidato si tenemos ya preferencia por uno de ellos. Siempre es bueno revisar la hoja de vida, porque ahí vamos a ver qué antecedentes tiene este candidato y que pretende naturalmente manejar los destinos de nuestra región, de nuestras localidades, y eso naturalmente repercute en la gestión que podamos tener seguramente con las elecciones que se vienen próximamente. Aquiles Abarca ya está con nosotros. Aquiles nos va a alcanzar información seguramente desde Tambobamba. Ya rápidamente vamos a entrar en contacto con Aquiles. ¿Cómo estás, Aquiles? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillarico, y le saluda William Guamán para que nos alcance seguramente información desde Tambobamba. Adelante, Aquiles, buenos días. Muy buenos días, amigo William. Bueno, mi saludo muy afectuoso pues a todos los amigos quienes trabajan en Radio Surfuy. Así es, esta mañana, recordando, teniendo conocimiento, saludo a la institución educativa de aplicación de Tambobamba por su aniversario. Está cumpliendo 20 años de su creación y alberga pues 3 niveles esta institución, inicial, primaria y secundaria. ¿Por qué no recordar también al gestor para su creación de esta institución educativa de aplicación con nombre de Ernesto Castañeda Garay? ¿Quién era pues este señor Ernesto Castañeda Garay? Que en paz descanse. Era pues uno de los profesores más destacados aquí del pueblo de Tambobamba en aquellos años. Así que por ahí, bueno, pues el gestor para su creación de esta institución es pues el profesor Julián Portugal. En este momento está trabajando en Pumamarca, ¿no? Para él también mi saludo cordial, mi abrazo afectuoso. Él les ha fijado pues de poner el nombre de este profesor Ernesto Castañeda Garay para esta institución educativa de aplicación, ¿no? Hoy día está cumpliendo una vez más 20 años de su creación y vienen cumpliendo diferentes actividades
Hoy día es su día central, hoy día habrá concurso de danzas a nivel de inicial, primaria, secundaria y otras. Por ahí recordando, pues, porque muchas veces, pues, amigo William, cuando algún dirigente, una autoridad, un vecino de un distrito, de un pueblo, hace alguna gestión positiva para el desarrollo de su pueblo, no sabemos reconocer, no sabemos recordar cuando están en vida. Ese ya es nuestro estilo, ya nadie nos los puede quitar, pero es bueno siempre corregirnos, ojalá nos corrijamos también. Cuando uno muere, ay, recién era buena gente, a Lilian Micaran, ¿no? Eso ya de qué vale, pues, señores, porque cuando están en vida hay que felicitar, hay que saludar. Por ahí yo de acá de Tamobamba saludo, pues, por ese gesto que ha tenido el profesor Julián Portugal, un amigo bueno, porque yo también conozco de muy cerca cómo él ha sufrido prácticamente esta institución de cosas, creo, con mucho sacrificio, con mucho sufrimiento. Me consta, digo, porque mi amigo, el profesor Julián Portugal, pero entonces mi persona también era, pues, director de la institución educativa de San Francisco de Asís, la primera escuela de la provincia de Cotabambas. Solamente en Tamobamba existía, pues, San Francisco de Asís, antes nombre de Asunta Pampa, ¿no? De ahí cambiamos. Y bueno, pues ahora segunda institución educativa con aplicación, ahora tenemos ya prácticamente también particular, ¿no? Una institución educativa Patua de Tamobamba. Ya tendríamos 3 instituciones educativas. Así que un abrazo grande desde Radio Surfui de las Bambas para todos los directores de 3 niveles de esta institución educativa, para los profesores, para los educandos, para los padres de familia, para todos, un abrazo grande desde Radio Surfui. Nada más haría mi comentario, amigo, o si tuviera alguna pregunta. Perfecto, Aquiles, te agradecemos por la información. Naturalmente desde Tamobamba nos comentan que ya se está presentando ya las primeras lluviecitas. ¿Cómo está el clima ya en Tamobamba, mi estimado Aquiles? Bueno, estuve en el campo ya 4 de la mañana, en ese momento un poquito, estaba ya una pequeña garuadita caído, y hasta las, más o menos hasta las 6:30, estaba nublado, estaba bien cerrado el espacio, con neblina, con todo, pero ahora en este momento ya el sol ya prácticamente ya está ya un poco clarito, ya el solcito ya salió prácticamente, ya está empezando a soler, amigo William. Perfecto. Felizmente este año no hemos tenido mucho reporte, digamos, de incendios forestales en esta localidad, Aquiles, ¿no? Bueno, a nivel de nuestra provincia de Cotabambas parece que no hubo, sí, porque también nosotros desde las diferentes emisoras que tenemos, pues, en cada distrito también, nosotros tenemos que dar a conocer las normas, cuál es el castigo, cuál es la ley, las normas que dan, pues, sobre quema del campo, pasto o el hicho, ¿no? La paja, todo ello. ¿Por qué? Porque es un delito, ¿no? Porque cuando uno, pues, lo detecta a uno que lo ha quemado, o lo ha incendiado, o lo ha prendido fuego al cerro, al bosque, entonces esa persona tiene pena de 3 años de cárcel, ¿no le parece, William? Entonces nosotros tenemos que difundirla para que de esa manera tengan un poco de miedo siquiera nuestros conciudadanos, porque muchas veces no tienen conocimiento, entonces ya pues fácilmente lo prenden su fuego, lo toman como en juego. Bueno, ¿qué nos hace? Porque normal hay que quemar, no es así tampoco, y para eso están las diferentes radioemisoras a nivel de nuestra provincia de Cotabambas para difundir y mantener prácticamente sin incendio a nuestra provincia de Cotabambas, mi querido amigo William. Perfecto, Aquiles, muchas gracias por la información. Bueno, naturalmente estaremos en contacto también en la semana para que nos alcance detalles de las acciones, actividades en Tambobamba. Hasta otra oportunidad, Aquiles.
Hasta el día de mañana, mi William. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Ahí estuvo con nosotros don Aquiles Abarca con la información desde Tambobamba. Ligeras las precipitaciones pluviales todavía que se presentan en esta localidad. Nos parece muy bien, ya se vienen las lluviecitas. Le decía a Javier cuando iniciábamos el programa, estamos en el mes más bonito, ¿no?, del año, porque se viene la primavera, el cambio de estación, es el mes de la juventud, ¿no? Este próximo 23 precisamente de septiembre, ¿no? Hay actividades que desarrollan diferentes instituciones educativas. Vamos con más información. Bueno, ya estamos con Lisbeth Saldívar con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Lisbeth, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida al informativo. Adelante con la información. Buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Ya mitad de mes, 15 de septiembre 2022. Qué rápido han pasado los días en este mes y efectivamente pues es un mes, el mes más bonito para empezar, digamos, con este 2022-2023. La primavera llega y en muchas localidades, creo yo, ha caído lluviecita anoche, ha caído lluviecita y a partir de ahí yo creo que ya vamos a ver nuestros pastizales empezar a enverdecer y seguramente también nuestros campos, el cerro, y bueno, vamos a empezar ya a ver verde en los próximos días y meses, obviamente. 8 de la mañana con 10 minutos, ahora sí nos vamos a la información rapidísimo, información de las principales portadas, principales diarios de circulación regional y nacional, y por supuesto empezamos con el diario de Apurímac, el diario El Pregón. Comunidades y centros poblados cierran compromisos con la escoba, ponen así ellos. Pueblos acogen a Percy Godoy y bueno, ponen la fotografía, haciendo campaña obviamente para estas elecciones. A 2 semanas de las elecciones regionales y municipales 2022, en la región de Apurímac, el candidato de la escoba Percy Godoy Medina viene cerrando compromisos en las diferentes comunidades y centros poblados bajo acta, un documento legitimado, dice, en las zonas rurales, pues pone en su principal titular el pregón para esa mañana. Por otro lado también titula 5 están, dice, en carrera candidatos apurimeños, se verán, dice, las caras en primer debate político, se refiere a los candidatos por el gobierno regional de Apurímac. Por otro lado también, por atroz crimen en Uranmarca, dictan 9 meses de prisión preventiva para pareja acusada de descuartizar a una mujer. Qué terrible estas informaciones. Realmente la salud mental está en deterioro cada vez. Familia catalán Guaidía de cargo, devoción y fe hacia el Señor de exaltación de Tamburco, pone también en sus titulares pregón para esta mañana el diario de Apurímac. Nos vamos rapidísimo hasta la región vecina, la región de Cusco. El diario del Cusco para esta mañana en su principal titular nos indica que entidad de control evidencia que parientes directos de la vicepresidenta ingresaron a trabajar al Ministerio de Educación. Dina Boluarte con nueva denuncia de Contraloría. Inclusive Nicanor Boluarte Segarra y Yorka Gamarra Boluarte no cumplieron con presentar documentos que confirmen que cumplían pues el perfil para el cargo. Expediente sobre irregularidades ha sido remitido al despacho del ministro Serna para que informe de acciones adoptadas. Que esta información, bueno, ya a veces ya no es novedad ya para nosotros. O por otro lado también Diario El Cusco nos dice en su portada, intervenidos fueron trasladados a sede de la DECOTE, esto en Lima, capturaron a 5 mandos senderistas en el distrito de Pichari. Accidentes de tránsito han dejado, escuche bien, 16,000 heridos en primeros 8 meses de este año. Reporte del Ministerio de Salud evidencia terrible saldo en carreteras y en vías de zonas urbanas del país. Mayoría de eventualidades se registran el fin de semana y estarían asociados a excesiva velocidad en vehículos y consumo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores. Por supuesto, eso sí, en verdad, casi la mayoría, por no decir todos los accidentes,
tiene que ver sí o sí con el tema de las bebidas alcohólicas. Nos vamos con el diario El Sol, también en la región de Cusco. Sí hubo participación de tercer vehículo, dicen accidente. Esto está hablando pues de este último accidente que ocurrió por Paucartambo. El jefe de la séptima macrorregión policial Cusco, general de la Policía Nacional del Perú, Pedro Villanueva, confirmó la existencia de un tercer vehículo involucrado en el accidente de carretera en el que murieron 5 personas, entre ellos 4 candidatos para Paucartambo. Investigación se abre paso. Más información, diario El Sol de Cusco destacó, dice, el debate organizado por Colegio de Ingenieros, mostró ante la audiencia su hoja de vida limpia, así como también expuso la problemática de turismo y sus alternativas. Eddie Cuellar fue el único candidato que presentó equipo técnico, manifiesta. Por otro lado también, diario El Sol dice, locales ubicados frente a la USAC siguen siendo... dice, pues, guárdate estas actividades ilícitas. 3 personas continúan detenidas por falsificación de documentos y justamente ayer se vio, pues, en todas las plataformas de información este tema de falsificación de parte de extranjeros contra familias de Asociación de Agricultores de Pucará. Agricultores piden a autoridades parar, dice, atropellos de los que son víctimas. Ahora sí, nos vamos rapidísimo, siendo 8 de la mañana con 15 minutos, hasta la región de Arequipa. Y la región de Arequipa, en su principal titular, El Correo, nos trae para esta mañana, por concertación con empresa comprendida, Lavajato también, Yamila Osorio, acusada por organización criminal. Ministerio Público formaliza esta investigación contra la gobernadora por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo. Se le viene la noche, creo, a Yamilita. Por otro lado, también el diario El Correo de Arequipa nos dice, pues, censura de ministro Huerta en camino. Banda de falsos policías roban 200,000 soles. Más información y nos vamos también con el diario El Correo, pero a la región de Puno, que nos trae para este día. Adolescentes fueron enviados a reformatorio. Crimen sin sentido. 2 de los 8 implicados en la muerte de Joel en la localidad de Pilali, pues provincia de Mocho, son sindicados de haber planificado el crimen. Uno de ellos pues tenía rivalidad con la víctima, pues se disputaban los efectos de afecto de una compañera de clase. Se imagina esta situación tan terrible para los padres, jóvenes, niños, prácticamente adolescentes de colegio, pues que obviamente por ahí de alguna forma pues enamoraban a alguna señorita, seguramente había esa rivalidad, y imagínense hasta llegar a este crimen. Lo han torturado a este niño, a este adolescente, y luego lo han matado. Imagínate esta situación. Por eso digo que el tema de la salud mental está terrible, William, en nuestro país. Sujeto amenazaba, dice, con pistola falsa para robar. Esto pasa en Juliaca, siempre hay esta información desde Juliaca. Denunciada por apropiarse, dice, de un fondo colectivo. También salen a las calles, sale en el diario El Correo de Puno. Ahora sí, nos vamos a los diarios de circulación nacional y empezamos, siendo 8 de la mañana con 17 minutos, con el diario Perú 21, y trae entre sus titulares principales: les encargaron asesinar a periodistas y analistas que investigan a los remanentes de terrorismo. Caen sicarios de José. Según la Dircote, estos criminales mataron a 3 civiles que iban por sus siguientes objetivos. Por otro lado, Heiner Alvarado con un pie fuera del gabinete. Hoy se decide, ¿no? Y el domingo 25 será el debate de los candidatos a la municipalidad de Lima. Por otro lado, también diario
Perú 21 trae en sus titulares fiscal Marita Barreto, denuncia boicot del Mininter. Ahí sí está la información en Perú 21 y nos vamos con gestión para esta mañana. Aquí nos traen sus titulares principales. Gestión. SUNAT vigila cuentas por 6 millones de dólares de peruanos en exteriores. Dice que el organismo recaudador tiene información de 74,000 cuentas y la sigue para evitar evasión y elusión tributaria. Revela que cayó incumplimiento de pagos del IGD, impuestos a la renta empresarial y esperan recaudar en el año 2023 7.271 millones más que este año. Por otro lado, gestión también nos trae entre sus principales titulares: una de cada 4 empresas de Reactiva aplazó pago de deuda. Unos 15.700 millones del total de los préstamos fueron reprogramados según el MED. También gestión esta mañana nos traen sus principales titulares. Hay disponibilidad de 15,000 millones para obras por impuestos, cambios en normas. Permite que proyectos hasta por 368 millones tengan un procedimiento simplificado en este mecanismo, así revela el viceministro de Economía. Más información para esta mañana. También tenemos entre nuestras manos ya el correo, pero en su edición nacional, y trae para entre sus titulares: la Contraloría detecta irregularidades en contratación de hermano y sobrina de vicepresidenta en el Minedu. Familia de Dina hizo su agosto, pone pues en el titular, con la fotografía también de la señora Dina. Nicanor Boluarte Segarra fue colocador y ganó, escuche bien, 99,000 soles, pero no acreditó experiencia para brindar el servicio y omitió informar, dice, del parentesco con sobrina y también que laboraban allí. Se trata de Yorka Gamarra Boluarte. También trabajó para la oficina de diálogo, no estaba calificada y obtuvo ingresos por más de 85,000 soles. Realmente sí hicieron su agosto. Más información, correo para esta mañana. Hasta Perú Libre votará hoy, dice, a favor de la censura del ministro Heiner Alvarado. Más información, siendo ya 8 de la mañana con 21 minutos. El Comercio para esta mañana en su titular principal pone: fiscal Barreto presenta denuncia penal por intento de sacar a Colchado. Señalan que como responsable a Whitman Ríos, saliente jefe de la Dijimín, pues, y Luis Sánchez Lira, jefe de contrainteligencia de esta entidad. Ríos dice que tenía atribuciones para cambiar a Colchado de la división de búsqueda, pero no explica por qué el Mininter pues subrayó, dice, lo contrario. Por otro lado, el Comercio: ya se tienen suficientes votos para censurar hoy a Alvarado. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a los candidatos de la Municipalidad de Lima que deben debatir el domingo 25. Ahí está, las principales informaciones que nos trae para esta mañana el Comercio. Nos vamos con la República. La República: legislador Carlos Anderson no ve ningún ánimo en sus colegas para ir a un adelanto de elecciones. Congresistas privilegian, dice, sus intereses personales a los nacionales. Por otro lado, también trae la República para esta mañana: capturan al presunto financista de Castillo. Ahora sí va a empezar a cantar seguramente. La Razón trae en su principal titular: Castillo debe ser vacado, en letras rojas. Trae grande La Razón para esta mañana. Exitosa. Premier asegura que deuda se incluirá en el presupuesto, afirma dirigentes. Sí o sí pagarán Fonavi. Qué buena noticia, realmente. Ojalá esta noticia se haga realidad para poder devolver pues a los fonavistas. Expreso en su titular principal presentan congresistas: Patricia Chirinos contra los niños, denuncian constitucionalmente.
Y terminamos con el peruano, que nos trae para esta mañana. Encuentro tendrá lugar en la sede del Legislativo. Presidente Castillo y titular del Congreso se reunirán mañana. Jefe del Estado afirma que se iniciará una nueva etapa en el escenario político nacional. Trasladarán al Parlamento las necesidades de los diferentes sectores del país a fin de que sean atendidas con prontitud. Ojalá que esto se destrabe y empiecen realmente a trabajar por la necesidad de los peruanos. Siendo 8 de la mañana con 24 minutos, terminamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. William, muchísimas gracias por el espacio y que tengas un bonito día. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias por la amplia información de los diarios de circulación nacional. Mañana volvemos naturalmente contigo para estas notas. Sí, hasta mañana. Adelante. Perfecto. 8 de la mañana con 24 minutos, volvemos con el informativo Huillarico y estamos naturalmente con las primeras planas, destacando alguna información que viene desde el ámbito nacional. Esta reunión va a ser importante entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Este viernes han dicho que se van a reunir Pedro Castillo junto al señor Williams, que es el nuevo presidente del Congreso. Es importante los consensos, ojalá ya cada vez nos reiteramos de que ya sea el punto de partida para que empiece, digamos, el gobierno, tanto el gobierno y el Poder Legislativo, a trabajar en pro y en beneficio de la población, pero ya pasó un año y estamos en lo mismo. Bueno, esperemos que vamos a ver también qué pasa con esta situación. 8 de la mañana con 25 minutos, muchos accidentes de tránsito a nivel nacional, principalmente en la región del Cusco, se están registrando por el exceso de velocidad y en otros casos también porque muchas personas se encuentran bajo los efectos del alcohol. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Un llamado a nuestros amigos conductores a, por supuesto, tener en consideración el tema de la velocidad, ¿no? Cuando uno está conduciendo y la unidad estamos excediéndonos en velocidad, por ahí tenemos algo repentino en el camino, vamos a tener las dificultades del caso para poder controlar nuestra unidad. Así que siempre con la atención en este tema, nuestros amigos del volante. Y bueno, peor aún, si uno ha ingerido bebidas alcohólicas por algún motivo o algún compromiso, imposible pues manejar una unidad vehicular. No solamente por las sanciones que nos dan las autoridades, sino por uno mismo, porque tenemos que tener cultura pues en ese aspecto de conducción, cultura etílica también. Es mejor dejar la unidad vehicular en un lugar más seguro y por supuesto utilizar otro medio de transporte y evitar los accidentes de tránsito. 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26 minutos. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales. Nos están escribiendo naturalmente a través de esta plataforma importante que tiene Radio Surfui. Queremos enviar un saludo también para nuestros amigos Eduardo Arcos Lima. Gracias por la información, Javier. Le dice Willy Escudero también nos escribe sobre las oportunidades que debe brindar las municipalidades, las oportunidades laborales, sobre todo para los jóvenes, para los pobladores de esta localidad, en este caso del distrito de Chalhuahuacho, bueno, y la provincia de Cotabambas. Roxana Huacho también le dice, buen comentario, profesor Willy Escudero Martínez, ojalá las municipalidades den las oportunidades. Aide Quispe nos dice, saludos desde el distrito de Cotabambas, los escucho siempre, un gran abrazo y saludo para Aide Quispe. También se pregunta, ¿nos vacunarán cada año? Dice Aide. Bueno, de acuerdo a la información va a ser así. Bueno, está todavía en un tema de planificación y disposición de parte del Ministerio de Salud. Olger Chejmapoco nos dice, buen día, escuchando la información. Gracias, Olger. Lucía Vargas también nos dice, saludos para la comunidad de Pumamarca, a mis amigas que nos están escuchando. Un abrazo y saludo para Lucía Vargas. Bueno, ellas nos sintonizan y toda la información también sale a través de esta plataforma del Facebook de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Estamos llegando a la parte final del informativo Huillarico. Nos comentan también la información deportiva. Claro, la última información deportiva se viene con precisamente los entrenamientos de la selección peruana.
para participar en este duelo amistoso ante México próximamente. Lo cierto es que también los clubes están ávidos de desarrollar su actividad deportiva este fin de semana, con las posibilidades algunos de clasificación a una contienda internacional y otros con la posibilidad de salvarse de la baja. ¿Qué pasa con el Alianza Lima? Jefferson Farfán y Hernán Barcos están en la lista de jugadores de la Alianza Lima que van a culminar su contrato y no sé si les renueven. Y el Alianza Lima también ha lanzado en su página oficial la reconstrucción, en este caso la construcción de un nuevo escenario deportivo en el Matute. El templo de la Alianza Lima se va a derruir para dar paso seguramente a una nueva construcción al estilo del estadio del Tottenham, allá en Inglaterra. ¿Y saben qué peculiaridad, qué aspectos tiene este estadio, este escenario deportivo allá en Inglaterra? A ver, revisen un poquito en YouTube, unos videos ahí que te ofrece este escenario deportivo. Es impresionante, no sé si llegue a ese nivel en realidad del Matute, porque este escenario del Tottenham, por ejemplo, su gras es totalmente desplazable, o sea, no es un gras permanente, sino al estilo de un macetero prácticamente. Lo desplazan debajo del estadio, debajo de las tribunas, y dan paso a otro escenario que puede ser para básquet, tenis, que pueden usarlo incluso para conciertos, ¿no? En fin, o sea, es un escenario múltiple con gras desplegable, como te digo, es una alfombra prácticamente este estadio del Tottenham. Y los directivos de la Alianza Lima dijeron que sí van a poder lograr hacer un escenario de primer nivel en nuestro país. Ojalá que sea así. La verdad, le deseamos lo mejor a las intenciones de la dirigencia precisamente de el cuadro blanquiazul. 8 de la mañana con 30 minutos, punto final a la información, amigos oyentes, en el informativo Huillarico, y esta mañana los acompañó William Guamán junto a nuestro colega Javier Chejea, que ya salió en comisión de trabajo. También estuvo con nosotros don Aquiles Abarca y Lisbeth Saldívar con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Con nosotros será hasta mañana, amigos. Quedó cortísimo el tiempo en el informativo Huillarico, pero les agradecemos por su sintonía a través de las diversas plataformas que manejamos en Radio Surfuy, la voz de todos. Nos despedimos, que tengan buena mañana, amigos. Mañana volvemos en el horario de 6:30 a 8:30 en el informativo Huillaricuy. Buenos días. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.